La que te estoy nombrando, la tierra de tus mayores, la misma que en otros tiempos conoció épocas mejores. Si no sirvieron de nada cuestionables intenciones, necesita la estructura serias modificaciones. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Todo el mundo se pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque esta casa tan nueva de pronto se ha derrumbado. Pero ha sucedido algo que no entraba en los proyectos, están para levantarla muchos miles de arquitectos. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la barriada del Cerro, otra audición de AFUTU Caminando en el Oeste. Aquí, como pueden ver, hoy con Nelson en el micrófono, Leo Peludo. Leo Peludo está en camino, esperamos que llegue en algún momento, o sea que le dijeron al fotógrafo, ponete los botines que salís a jugar. Tenemos a Salva en el estudio, que está con sus trabajos o sus juegos en la computadora, y tenemos a Leo Pelado en los controles. Hola, hola. Hoy sí salí. ¡Bien! Hoy de primera con ese micrófono. Bien acá. Vamos a ver qué podemos hacer. Vas a ver que, ya que enganchamos ahora de cómo es que puede salir Leo sin complicaciones. Bueno, muy bien, y de repente contarle a toda la barriada qué vamos a tener hoy, Marga, en el programa. Bueno, hoy vamos a dar algunas informaciones sobre lo que está pasando en UTU, desde la visión de AFUTU. Y después tenemos también un compañero de AUTE, nos va a hablar sobre el conflicto de AUTE, toda la problemática, las propuestas que tiene AUTE no solo para el sindicato, sino para la comunidad en general. Toda esa propuesta que además está bien interesante por el conflicto en sí, cómo se viene desarrollando, las perspectivas de negociación con el gobierno, pero además también una campaña con respecto a las tarifas de UTE, que está bien interesante que lo conversemos. A eso me refería, que nos compete a todos en general, y porque bueno, lo que pasa en un sindicato, en un ente público, es interés de todos también, y especialmente nosotros, desde el lado de los sindicatos, todo el apoyo. Es así. Y sí. Por otro lado, perdón Nelson, tenemos una entrevista que nos manda Martín. Sí, una entrevista con compañeros trabajadores de la educación de allá. De Chile. De Chile, sí. Así vamos que a pasar una parte. Si tenemos tiempo, vamos a pasar una parte, porque hemos dejado colgado en este tiempo, desde que empezó Caminando en el Oeste, hemos dejado colgado un poco los internacionales, porque no nos dan los tiempos. Por suerte tenemos varios núcleos de base que están participando en la radio y nos están robando tiempo, pero la parte internacional también está bien interesante que la desarrollemos. Y está buena, se escucha poco en el país de lo internacional. Sí, tenemos internet, ¿no? Hoy tenemos una entrevista de Chile, pero en realidad donde está muy complicada la cosa es en Brasil. Está muy con complicado. Muchas ocupaciones estudiantiles, mucha represión y en realidad en un marco también muy similar al de acá, con el problema de la mercantilización de la educación. Los sistemas de evaluación. Sí, exactamente. Todo el sistema empresarial metido en la educación y bueno, al resistirse a eso, el palo está ahí a la orden del día. Y lo que nos pasa también, lo que pasa no solo en Europa, sino también por algunos lugares de Latinoamérica, es también toda la parte de, digamos, jubilaciones y todos los beneficios que puede tener un trabajador al estar en caja, como se decía antiguamente. Ahora parece que ya no son tantos beneficios porque los quieren sacar. Sí, que ante cualquier crisis, como la está viviendo parte de Europa, es claro que el primer recorte van en los beneficios sociales, ¿no? Y eso han marcado en la historia y sigue marcando en el presente las políticas económicas neoliberales, cómo las llevan adelante, y ante la crisis, otra vez los trabajadores, como lo vivimos los trabajadores de la educación con el presupuesto, que hemos hablado en programas anteriores, y como lo están viviendo los compañeros de los entes públicos. Pero tenemos noticias con respecto al tema de AFUTU, sobre todo sobre algunos trascendidos que vale la pena de repente aclararlos, ¿no? Sí, porque los compañeros están inquietos y parece buena la ocasión, por lo menos aquí por el Zonal Oeste, aclararle a los compañeros que lo que ha salido en la prensa, más directamente en el país, con esas 60.000 horas que se pierden, que bueno, que no es así.
Sí, Yo quiero... Lo levantaron varios medios a partir de la impresión escrita, ¿no? Que los diarios siempre marcan la agenda, El País ni que hablar, y después subrayado y Sí, porque lo que se desparrama da... por los tentáculos. Claro, lo que se da en este país es que los medios de comunicación televisivos, por ejemplo, leen todos los titulares y sacan la información de ahí, no investigan. Y al controlar también los titulares, controlan también la agenda pública, ¿verdad? Entonces también nos van condicionando nuestros titulares de la semana, en qué conversamos con los vecinos, qué hablamos, qué no hablamos, y por eso a veces vemos que se hace tanto hincapié en la crónica roja, como se dice, y de repente hay iniciativas de campo popular que no son tomadas en cuenta por los grandes medios de comunicación, o mejor dicho, los medios masivos de comunicación. Y entonces, bueno, también de eso va la radio, ¿no? De tratar de contrainformar con respecto a lo que nos marca la agenda pública. Lo que hablábamos de la publicación del país es las declaraciones del presidente de nuestro sindicato, de unas 60.000 horas que perderíamos. Yo hoy hablaba con los compañeros fuera de micrófonos y quiero dejar la duda de que fue una equivocación tipográfica, creo que se dice a nivel de gráfico, tipeo, ¿no? esperemos De un tipeo, error de tipeo. que no sean los 60.000, sino que, bueno, por un error se haya agregado el 0 y que sean 6.000. De cualquier manera no es lo que está pasando. No es un dato que podemos corroborar de la realidad. Vale decir a los compañeros de la Barriada del Cerro que la UTU, como todos los años, ha estado generando su propuesta educativa para el 2016. Esto es parte de un proceso de debate bastante largo para la UTU, donde consta de la participación, o debería contar la participación de los trabajadores directamente en la elaboración de la propuesta. Allí han estado los distintos regionales, y si bien tenemos alguna información de algún curso que de repente no se reabre, no reflejaría en primera instancia tanta cantidad de horas, 6.000 horas, no reflejaría eso el informe. Estamos esperando el lunes, que es cuando vamos a recibir los datos oficiales para poder pasar raya, ¿no? Debemos decir que esta propuesta en la que habla Nelson es lo que nosotros hablamos en otros momentos del planillado, ¿no? Desde los trabajadores de UTU capaz que está más claro, pero para el público en general no. Se fabrica el planillado en cada escuela. Lo que no nos podemos olvidar que sí, que seguimos en conflicto y que año a año el planillado es un dolor de cabeza y un dolor de estómago, porque tenemos que luchar cada grupo que queremos mantener en UTU, tenemos que pelear por cada propuesta nueva, que este año las innovaciones no es lo que estamos peleando porque el presupuesto no da para innovaciones, así que lo acordado que teníamos con el Consejo hasta ahora era un espejo. ¿Para qué da el presupuesto? ¿Cómo? ¿Para qué da el presupuesto? Y en realidad da para muy poco el presupuesto. Digamos que tironeando y tironeando y tironeando nos da para para destaparnos los pies. Sí, más o menos. No para mucho más. En realidad acá el Cerro, bien que lo sabe, ¿no? En cuántas veces las colas en la puerta de la Escuela Técnica del Cerro para anotar a los gurises en el ciclo básico. Acá acaba de llegar Leo Peludo, que con mucho cuidado está tratando de no hacer ruido. Buenas tardes. Bienvenido, Leo. Disculpe la demora. Decíamos que la Barriada del Cerro bien conoce las colas para anotar a los gurises en el ciclo básico, y que precisamente por temas de presupuesto está acotado la cantidad de gurises que podemos albergar. También con respecto a los cursos de formación profesional en la escuela marítima, ¿no? Que quedan cientos de trabajadores, porque ya son cursos más para más grandes, trabajadores por fuera de los cursos de soldadura, que son los que requieren más demanda, y esos son todos temas de presupuesto que estamos acotados por la carga horaria, ¿no? Por la carga horaria y por la poca plata que se pone a la hora de pensar en el año próximo o en el presupuesto próximo. Sí. En este presupuesto además salió la novedad de los 2 años. Nosotros estábamos acostumbrados a pensar un presupuesto a 5 años. Y bueno, se nos da ahora que es a 2 años y que después no sabemos qué presupuesto vamos a hacer, porque en realidad después viene la rendición de cuentas. Sí, con una lógica terrible que es no pensar en lo que se necesita, sino de acuerdo a lo que tenés,
es lo que vas a hacer, ¿no? Y esa es la lógica un poco que se trata de romper siempre desde nuestro lugar, el lugar de los sindicatos de la educación, los gremios estudiantiles, pero que es muy, muy difícil, y cada vez que hay lucha con respecto a eso, sí, lo mismo de siempre, ¿no? Los gobiernos responden, no, hay que pagarle a fulano, los préstamos, no se puede dejar de exonerar de impuestos a las grandes multinacionales, etcétera, etcétera. Estaría bueno que algún día el presupuesto sea al revés, en función de lo que se necesita, y no con una cantidad acotada de dinero ver cómo repartimos los palitos, las chauchitas para tapar. Es que en realidad el presupuesto tendría que basarse en qué queremos para la educación del país, ¿no? ¿Qué queremos como educación, como parte básica en todos, en UTU, en secundaria, en primaria, en universidad, y qué pretendemos, qué tipo de educación queremos, y apostarle todo ahí, ¿no? Yo que llego acá con la conversación ya iniciada, simplemente voy a comentar que me encanta el enfoque que le están dando, porque creo que uno de los problemas que hubo durante el conflicto por el presupuesto, que todavía no terminó en realidad el conflicto, o sea, los sindicatos se siguen declarando en conflicto y rechazan la propuesta, es que parecía que se estaba peleando solamente por salario, y no, justamente el presupuesto implicaba grupos abiertos o no, formación o no, para adultos y para, en el caso por ejemplo que mencionaba Nelson de la Marítima, pero mayores. Estábamos hablando del presupuesto para poder ofrecer una propuesta educativa a los chiquilines que tienen una demanda que está cada vez en mayor ascenso. O sea, la demanda de estudio cada vez es mayor, y para eso se pedía presupuesto, no solamente para los salarios. Y lo otro que vos planteás también es importante, que también estaba en el trasfondo, aunque nunca se explicitaba. Hay una propuesta de educación del gobierno, hay una propuesta que justamente recorta en algunos lugares y potencia a otros en función de las necesidades de un sistema productivo al que nosotros estamos suscritos, que jugamos un rol como de apéndice en el mundo. No hay una propuesta de generar personas que tengan capacidad crítica y a su vez herramientas para poder desenvolverse, que es lo que nosotros pretendemos, que se combine la capacidad de las personas, de los chiquilines, de poder desarrollarse en algún área, o sea, de poder trabajar con una percepción de la realidad que le permita cuestionarla. Y eso no, o sea, ese proyecto no existe. Y también es otra parte de la lucha que tienen los sindicatos docentes. Ese es el proyecto que debemos construir desde los sindicatos. Y además que el alumno pueda elegir lo que quiere hacer. No, si en el barrio tenemos una metalúrgica, bueno, ahí que, no sé, salgan todos a mecánico general, no sé, a hacer, que haya una propuesta en la que el alumno pueda elegir, en la que la cabeza le vuele para decir, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Cuál es mi vocación o no? Una propuesta más abarcativa. Pero me quedo con lo que estaban diciendo los dos Leo, ¿no? El tratar de visualizar cuando se materializa nuestras reivindicaciones, nuestra lucha por el 6%, que es simplemente un piso, ¿no? Porque a veces, al ser una reivindicación nuestra, parece que fuese el techo, el ideal por el que vamos, y en realidad estamos reclamando llegar al piso, llegar a poder sacar la nariz y respirar un poquito, y que se materializa en todo eso, se materializa en los cursos abiertos, se materializa en condiciones edilicias para poder desarrollar técnicamente como debe ser, y se materializa también en la especialización de los docentes, que sin lugar a duda eso es un reclamo histórico del sindicato. Sí, creo que es un combo que yo tiro también con la otra parte, y que es no solo la formación que tienen que tener los alumnos, la formación de los docentes, sino también toda la parte de gestión y cómo se sostiene todo eso desde los compañeros de gestión y servicio, ¿no? Que es una parte que nos queda bastante chaucha en todos los entes, porque parece más barato y mejor contratar una empresa de limpieza, que les pagan mucho menos de los que nos pagan a nosotros en UTU, antes de generar cargos y compañeros que tengan un laburo digno, ¿no? Sí, eso de que muchas veces lo discutimos en abstracto, que se va tercerizando, ¿no? La educación va encontrando sus distintos huecos. Hoy por
se puede dar por sectores de gestión y servicio. Hoy es la parte de servicio, pueden ser mañana que tenemos que estar alerta y en resistencia para que eso no ocurra, la parte de administración, ¿verdad? La parte de gestión propiamente dicho, pero también lo hemos sufrido algunas embestidas para la privatización de los cursos en concreto, Sin duda. En cómo se desarrollan, y en esas cuestiones son las que tenemos que estar alerta, porque ahí sí que va a ser se va a clasificar más quienes ingresan a ese tipo de cursos. La experiencia que se pinta por parte de los privados es el jubilar, ¿no? Ahí va. Bueno, vamos a dar... ¿Cómo? Eso. Vamos a dar el teléfono 098-688-117, el teléfono de La Cotorra FM. Sí, el teléfono de línea es 2312-1765 y Caminando en el Oeste, el Facebook. Lo buscan ahí y nos mandan mensajes. Vamos a darlo. Bueno, compañeros, seguimos y vamos a redondear un poco el bloque anterior, porque ya tenemos al compañero de AUTE acá y estamos también nosotros ansiosos esperando que él nos hable sobre lo que es el sindicato de UTE. Les decíamos sobre lo que ha salido en la prensa. Bueno, mucho cuidado, siempre hay que agarrar con pinzas lo que sale en la prensa, y es un poco de sentido común. 60.000 horas son unos 2 o 3 departamentos, seguí cuáles sean, que se quedarían sin UTU. Enteros. Entonces, por favor, uno siempre cuando lee algo tiene que pensar si eso puede ser real o no. Eso por un lado. Por otro lado, esperemos que haya sido un error y que no haya sido un largar una cifra así y provocar un caos, porque no está bueno para los trabajadores. Y el sindicato no estaría cruzado de brazos en caso de que se estuvieran recortando 60.000 horas. Claro, y por otro lado, seguimos en conflicto. No es solo por un tema de presupuesto, sino porque tenemos un montón de cosas que arreglar y tenemos un montón de cosas donde necesariamente tenemos que estar los trabajadores agrupados en el sindicato. Por ahí quedaría. Si les parece, vamos a la entrevista. Ya tenemos al compañero Pablo de AUTE acá con nosotros. Bueno, darle la bienvenida y bueno, arrancar un poquito a contar cómo es esta nueva experiencia, cómo es esta nueva AUTE que está apareciendo en todos lados y que por suerte la vemos siempre solidaria con todos los trabajadores. Nosotros lo hemos vivido en la educación, mucha presencia, con Fripur también. Tuvimos asambleas, unas cuantas ahí en el local de AUTE. Muchas, diría yo. Bueno, bienvenido Pablo, y contanos un poco de esta experiencia. Bueno, buenas tardes compañeros. La verdad que sí, en AUTE asumimos una barra nueva porque somos nuevos en la UTE y porque somos nuevos en el mundo del trabajo, digamos, y una generación que en la cual nos enfrentamos a un AUTE que estaba jodido, ¿no? Que era una cosa bastante distinta a la que... Estaba demasiado tranquilo. Estaba demasiado tranquilo de alguna manera y bueno, fue un proceso que dimos medio de los ponchazos y empujado por los compañeros más veteranos también, que fueron ellos los que en realidad vieron la necesidad de que haya un recambio ahí, y dieron ese empujón a la barra, a esta barra que asume hoy. Ya hace poco fueron nuevamente las elecciones. Este es nuestro segundo periodo de esta dirección, de esta corriente que es mayoritaria, y que a su vez también ha encontrado de alguna manera eco en las otras corrientes donde también se está dando un cambio de compañeros natural, y por el propio laburo que hemos llevado adelante, que ha sido la impronta que le pusimos al sindicato, y siempre con el respaldo de los compañeros, ¿no? Esto no significa que nos hemos metido en este conflicto de cabeza porque nos pintó meternos, sino porque hay un respaldo de la masa de trabajadores de UTE, de las bases de todos los sectores, que es tremendo, ¿no? Venimos de un mes de conflicto duro, con una catación en todo el país, tremendo, ¿no? Claro, AUTE tiene una dinámica de congresos muy regular. Cuando hablamos de congresos en la FUTU, hablamos de una cosa extraordinaria que se hace con mucho esfuerzo, y ustedes tienen una dinámica de hacer congresos cada 2 meses, más o menos, ¿no? Sí, hay estatutariamente el congreso, que somos los delegados de todos los sectores,
y que somos la dirección política del sindicato, más allá de que hay una mesa directiva, que es como esa dirección permanente, donde está el presidente, el secretario y algunas otras responsabilidades. El Congreso, que es el que dirige al sindicato, son los sectores, y tenemos esta regularidad, por lo menos un Congreso cada 2 meses. Estos últimos años fue habitual hacerlo todos los meses, hicimos, no sé, un lote de Congreso, pero... Lo planteaba nomás porque es interesante, porque ahí los compañeros justamente están tomando las decisiones de manera mucho más directa y en contacto con lo que sucede. Me parece que Y de forma cotidiana, ¿no? Legitima Claro, mucho más las medidas que se están tomando. En un periodo de tiempo mucho más corto, que comparándolo con nuestro sindicato es incomparable. Cada 2 años. Claro. Bueno, este conflicto en realidad se definió en la Asamblea General, ¿no? Ya hace unos cuantos meses, por allá por julio, agosto fue, no recuerdo. Pero sí, sucesivamente se vino elaborando siempre desde los sectores, desde la base, y como el Congreso como el punto de ese punto de gran discusión. Pero antes de repente meternos al tema concreto del conflicto, nos parece que es ineludible de repente la referencia, ¿no? Por lo menos al recordar a un dirigente del movimiento obrero que cumple la doble condición en este caso, porque es egresado de UTU y además dirigente de AUTE histórico, que es Turiansky, ¿verdad? Que se nos fue, y que sabemos que también ha sido, me acordaba, y sobre todo la referencia, porque cuando decía, bueno, los viejos también nos demandaban determinado papel, y yo he visto varios homenajes que le han hecho en este último periodo ahí a Turiansky. Sí, Vladimir ha sido... ha personificado muchas de las cosas que nos transmitieron los viejos compañeros y que nos transmiten, y ha sido un referente en la lucha sindical del país, ¿no? Claro, a nivel nacional. A nivel nacional y a nivel... Es como el referente de AUTE, al menos en lo que a nosotros nos sentimos más identificados. Llevamos adelante la escuela, una escuela de formación que se formó, que formamos en AUTE, que la venimos desarrollando, un proyecto que viene hace un tiempo y que lo hicimos carne hace poquito, y homenajeamos al compañero poniéndole el nombre de Vladimir Turiansky a la escuela de formación de AUTE. Eso... Es así, varía la referencia, porque de repente hoy, donde está todo reblandecido y donde los dirigentes piden liceos privados y donde en realidad se ponen como moderadores del gobierno algunos dirigentes sindicales, es buena la referencia de estos históricos para que han sabido mantenerse con las ideas bien firmes, ¿no? Y donde se ha desdibujado además el papel del dirigente, ¿no? Estamos en determinados lugares porque nos toca estar en un lugar, en un momento político o en un año determinado, en una coyuntura, pero en realidad la base es lo que... La base, siempre decimos, es la que decide, es la que tiene que llevar adelante, y los dirigentes tienen que promover eso. No se puede estar en la dirigencia de un sindicato para tener un sillón. Y este compañero Vladimir lo que siempre hizo fue generar conciencia y conciencia crítica, ¿no? Conciencia crítica, y además enseñar a otros compañeros. Marga siempre hace referencia a que las cosas no comienzan cuando uno empezó, sino que tienen una historia. Entonces, también es importante eso que nos comentaba compañero de la escuela de formación, porque Turiansky también se han hecho muchos homenajes, es una figura como suele pasar, pero es una persona que tiene un pasado de militancia que es lo que hay que rescatar, porque no es una persona que está ahí, que hace la foto, un dirigente, sino hay una acción, un pasado de acción y de hechos que marcan su conducta, su trayectoria como trabajador y militante, que es lo que es importante de esa persona. Claro, y debe ser terrible homenaje que la escuela, claro, y además él estaba vivo en ese momento cuando ustedes le ponen el nombre. Sí, eso fue gratificante, y era lo que era lo mínimo que podía hacer AUTE por Emil. Tuvimos la suerte de tenerlo ahí en alguna otra instancia, también en algún aniversario, y compartir esa cuestión de que, bueno, uno tiene un lote de cosas para aprender y para leer, que eso a veces nos cuesta, sí. Por lo menos las generaciones más jóvenes yo hago por lo menos me da culpa de esas cuestiones, y bueno, y tomar conciencia de que tiene algunos compañeros ahí en la vuelta y que no lo va a tener para siempre, y que tiene que aprovechar esa instancia y recordar también, tener siempre presente.
nos frenamos ahí con Marga. Dos cuestiones de repente con respecto para entrar en otros temas. Que está el tema que en primera instancia que lo han promovido en el Congreso del PIT-CNT, lo han promovido por distintos sindicatos para que sea apoyado, lo han discutido en torno también el tema de la mesa representativa del PIT-CNT y se ha tomado tanto por el Congreso como por la mesa, pero no de repente con la fuerza y con el empuje que debería ser, y esto incluso autocríticamente por parte de AFUTU, ¿no? Que es con respecto al tema de las tarifas públicas. ¿Querés contarnos, para el cerro acá, entender de qué va la campaña esta que están promoviendo? Sí, nosotros planteamos ya hace un buen tiempo un laburo en torno a las tarifas, ¿no? A explicar a la población qué es la tarifa, qué implica la tarifa eléctrica, de la luz eléctrica, cómo es que se compone, y en base a eso plantear que estamos convencidos de que la podemos bajar, ¿no? De que la tarifa es injusta y que podemos bajar la tarifa, por lo que implica para las familias. En la economía del hogar. En la economía del hogar, desde ese punto de vista, del punto de vista donde nos paramos nosotros, como desde nuestros hogares, ¿no? No a veces desde el punto de vista donde lo pueden plantear muchos medios de comunicación. Recuerdo cuando se largó esto sobre la mesa, que saltaron todas las cámaras empresariales y toda esa gran maquinaria, ¿no? Que es la que se ve beneficiada por las tarifas, directamente beneficiada, ¿no? Nosotros planteamos que para la familia el peso del costo de la tarifa anda alrededor del 10% de su ingreso, ¿no? De su ingreso mensual. Lo cual para las empresas, para las grandes empresas que están en su mayoría subsidiadas, anda alrededor del 1,5%. Y en base a eso, es esa balanza la que llamamos a equilibrar, digamos. A bajar un poquito de un lado para subir en el otro. Sorprendente esos números, ¿no? O sea, Claro. las personas pagamos porcentualmente, las casas de hogar pagan porcentualmente 10 veces más que una gran empresa, o sea, en porcentaje, ¿no? En porcentaje sí, referente a sus ingresos, a su presupuesto. El esfuerzo que hace para pagar una empresa es 10 veces menor al esfuerzo que hace una la familia. Y la UTE tiene mucho que ver, la UTE con sus políticas tiene mucho que ver en eso, ¿no? Por los grandes subsidios que se le hace, por la forma en que es calculada la tarifa eléctrica y el costo, donde se trasladan costos a la propia tarifa, y las empresas, los grandes consumidores se ven sumamente beneficiados con eso, ¿no? Y esa apuesta a equilibrar un poco también es una apuesta también que va la discusión de fondo de la vieja discusión, ¿no? De cómo se reparte la riqueza en el país, ¿no? A veces cuando los grandes capitales están siendo beneficiados tanto en el peso del costo como en otros temas, se beneficia el gran capital y muchas veces la industria o los servicios públicos se ven retaseados en cuanto a la inversión, ¿verdad? De repente capaz que lo están sufriendo en lo que es la parte de ingreso de personal, lo que es la parte de las vacantes, que sabemos que tienen un convenio que fue incumplido, ¿no? Nosotros tenemos, esta historia viene un poco más atrás, ¿no? Venimos de un proceso de una reestructura en UTE, una reestructura organizacional, digamos, cambio de los sectores, cambio en las tareas que desempeñamos, que parte de ese proceso, un proceso que algunos consideramos que no fue del todo beneficioso para los trabajadores, pero sí dejó un acuerdo de ingreso de personal que planteaba destercerizar y aumentar la plantilla, ¿no? Aumentar alrededor de 2.000 funcionarios más. Somos 6.000 y pico, y pasaríamos en 5 años a ser 8.000, en lo que está planteado en ese acuerdo que se firmó hace ya más de un año, ¿no? Bueno, la realidad hoy es que la UTE y el Poder Ejecutivo va a incumplir, ya nos planteó, ya nos avisó y lo está haciendo, llevando adelante, no va a cumplir con ese acuerdo. No va a haber destercerización dentro de la UTE y no va a haber ingreso de personal, al menos ese ingreso de personal, sino que estaríamos manteniendo la plantilla como para mantener lo que tenemos, y el resto de lo que crezca la UTE va para mano privada, ¿no? Ese es el planteo. Claro, que se va llenando de agujeros el queso, ¿no? Entonces, por la vía de los hechos se va tercerizando en general los servicios públicos, cuando en realidad históricamente se juntamos firmas, hicimos plebiscito, referéndum. Esas son las políticas que va llevando el gobierno, o sea, no es al azar. El que hoy viniera Pablo de AUTE a hablar a la radio como invitado era un poco eso.
nosotros bromábamos ayer con Nelson y yo le decía, bueno, lo que pueda plantear Pablo de UT nos compete a todos, no solo, no es de la educación, pero sí es un trabajador y es algo donde a nosotros nos amarga continuamente, es como la guillotina la UT, ¿no? Entonces, pero aparte la práctica de parte del Poder Ejecutivo de estos gobiernos de tercerizar, justamente atraviesa toda Claro. la administración pública. Hablábamos de la educación recién, de cómo algunos servicios se tercerizan. En Antel se sabe, las personas que salen a trabajar a la calle, que ponen fibra óptica, que instalan el teléfono, etcétera, no son trabajadores de Antel, son contratados, que ganan menos y trabajan en condiciones precarias. Y bueno, lo mismo que pasa en Antel, que pasa en la educación, pasa en UTE. por eso me refería a que son políticas, Claro, no que es son una política casualidades. macro y no depende del director de la UTE o el director de Antel, sino que es una política del gobierno bastante sistemática. Y nos están avisando que la tanda está en 3 minutos de una manera muy ingeniosa. Ya debe haber Pero- pasado parte de esos 3 minutos. Pero por eso sacaba, ¿no? Esto que algunos oyentes deben estar diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver UT con un programa de sindicato de AFUTU? Yo creo que tiene que ver mucho por eso mismo, porque el hilo conductor es la privatización. Sí, aparte de la unidad y la solidaridad de clase, la unidad de las peleas en ese sentido, creo que es algo central y justamente los compañeros de UT han demostrado. Más que más. Con esta por lo menos nueva dirección que está hace poco a cargo del sindicato, respaldada por los trabajadores que la colocan ahí, la solidaridad con los demás trabajadores ha sido una constante. Nos jugamos mucho, como país nos jugamos mucho con las tercerizaciones, ¿no? Lo que está planteado es realmente entregar parte de la red eléctrica a manos privadas, ¿no? Entregar desde el punto de vista de entregar obras y entregar el control y manejar parte de la red en manos privadas, ¿no? Donde todo lo que incide, perdona que te corte, desde el punto de vista estratégico, dejar la regulación en manos de privados parte de la energía eléctrica con todo lo que significa desde el punto de vista productivo o social, ¿no? Incluso. Sí, hoy en día, bueno, con todos estos molinos y todo, ya se está llevando adelante y está planteada la generación en manos privadas y gran parte de la generación que está en manos privadas, todos esos parques que vemos por ahí, no son de UTE, ¿no? Son privados que la UTE le da contrato para comprarle lo que ellos generan y para comprarle lo que no generan también. Es una cosa bastante retorcida a veces. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue eso? Bueno, últimamente anduvo por ahí, no salió mucho a luz una resolución de la UTE y a su vez avalado por el Ministerio de Energía, donde los generadores privados no solamente están vendiendo la energía que están generando, sino que también la UTE tiene que comprar la energía que tienen disponible. Lo que se llama disponible es cuando vos podés generar pero no estás generando. Vos tenés la máquina andando bien, pero no hay viento. Bueno, entonces vos se supone que tendrías capacidad de generar, entonces la UTE te lo compra igual. Si la UTE no precisa, si el país no precisa tener esa energía, igualmente hay que yo tengo potencial para trabajar, entonces quiero que me Te sí, tendré. en mi casa. No, estoy pensando, y capaz que lo dejo colgado para engancharnos después, que es igual que 401, pero al revés. A los capitalistas nos beneficia y a los trabajadores nos pega, ¿no? Claro, porque además es como pagar por aire, ¿no? Por nada. Por nada. Por tener la capacidad. Y bueno, por algo son tan codiciados esos parques eólicos y lo vemos tan... Repasamos la línea de comunicación antes de irnos a la tanda. 098-688-117, La Cotorra FM. 2312-1765. Y mensajito por Caminando en el Oeste a través de Facebook. Y Nos vamos a la tanda. vamos a la tanda, Vamos a la volvemos tanda. un ratito más después con el compañero. Sí, porque está interesante esto de que estamos pagando por el agujero negro. Dale. La Cotorra FM, la radio comunitaria del Cerro. Tiene una gran deuda con la UTE, pero a su vez mete un montón de plata en los molinos, ¿no? El mismo grupo empresarial. $500,000 le dio a la UTE. O sea. Sí, y varios millones meten en molinos, ¿no? En esta historia de que vos comprás vale, vendés, plantás, traes una multinacional y
Y Claro. lo que no le paga por un lado, en realidad se lo vende por otro, una cosa increíble. Siempre gana y en esto han perdido los trabajadores. Pero bueno, AUTE está en este momento está en conflicto, que ha tenido bastante visibilidad. Estaría bueno que nos contaras cómo se ha venido desarrollando, cuáles son las razones por las que entraron en conflicto y cómo se ha venido desarrollando. Sí, como comentaba hoy, tenemos un conflicto por algunas cuestiones puntuales de ingreso de personal que ya teníamos acordadas con la UTE, con el directorio, y que no se cumplieron y que plantearon expresamente de no cumplir, donde el sindicato hemos laburado durante 4 o 5 meses para sentarnos a hablar y lo hemos hecho, hemos tenido algunas instancias donde no nos dieron corte, ¿no? Y donde siempre fue la intención de la UTE incumplir con esos acuerdos y bueno, el sindicato que se aguante, que espere 2 años, ¿no? Como le están diciendo todo el mundo, Claro. Dentro de 2 años hablamos, ahora hacemos esto y en 2 años hablamos. Y bueno, lo cual nosotros, como muchas veces se dice, ¿no? Nosotros nos bajamos del caballo porque nos bajamos del caballo con una propuesta para poder tener algunos ingresos ahora, para poder trabajar en el mismo sentido que venimos de la tercerización. Y bueno, tampoco tuvimos cabida. Y entonces en esa estamos. O sea, hay una consonante por lo que estoy viendo de parte de lo que fue nuestro proceso también en el conflicto, ¿no? Hay coincidencias en la metodología donde la no negociación premia, aunque después en los discursos públicos y por la tele salen todos los informativos haciendo odas a la negociación y a los trabajadores, y algo de Claque también sale por la tele diciendo esas cuestiones, pero en realidad la táctica ha sido la de no negociar, dar dilatorias. A nosotros nos llevaron hasta casi el final de los tiempos con respecto al tema de presupuesto. Y nos dijeron, este es el convenio y además tienen que firmarlo obligadamente, que no lo firmamos, y todo con obligación, ¿no? Y a los compañeros de AUTE le están aplicando la misma táctica, esa de, bueno, yo voy a hacer esto, ¿vos lo querés o lo querés? ¿No? Viene un poco por ahí la táctica de negociadora de gobierno. Sí, tal cual, ha sido llevarla de pesado, ¿no? A nosotros nos tocó un dato y medio cómico capaz, nos tocó que casi no cambió el directorio de la UTE, cambió un asesor ahí que fue para gerente, qué sé yo, y vino un negociador, un supuesto negociador del Ministerio del Interior, justamente para que sea el negociador con el sindicato. Del Ministerio del Interior. ¿Cómo? Más gráfico. Le mandaron a la policía a negociar. La policía a negociar. Y bueno, y ahí estamos sentados. A ver quién puede negociar. ¿Qué podemos negociar? Con Pilar Riveta arriba de la mesa, ¿no? Como hoy decían, ¿no? El 401 también ha aparecido, que es ese cuco que está... Explica un poquito qué es el 401. El 401 es un decreto que no dice mucho, ¿no? La ley y no dice mucho sin decir mucho. Es más conceptual, ¿no? Donde establece que los trabajadores somos posibles de descuento cuando dejamos de hacer alguna tarea puntual o modificamos alguna tarea de nuestro trabajo a modo de protesta, ¿no? Como extensión del derecho a huelga. Este decreto se aplicó en ANCAP hace un par de años, ¿no? A pocos compañeros que estaban tomando una medida. A nosotros nos pasó que un conflicto anterior, hace 3-4 años, ¿no? Con la anterior dirección, el decreto 401 fue detonante para que esos compañeros se bajaran del conflicto y bueno, sirvió como gatillo de amenaza, digamos. Sirvió como gatillo de amenaza, ¿no? Y bueno, y ahora está planteado sobre la mesa y la definición de AUTE es clara. No, si al compañero que se le descuente un peso, el sindicato se va a hacer cargo, todos nos vamos a hacer cargo. De cualquier manera, de que estamos convencidos de que es muy complejo la aplicación de ese decreto, muy complejo sobre todo para nosotros, por la manera que dimos este conflicto, que fue por todo el país, prácticamente un 100% de acatación, donde nos tomamos medidas directamente que afectaban a las empresas tercerizadas, que no afectaron el servicio. No hubo caso de afectación del servicio, que eso para nosotros era fundamental, es el leitmotiv de nuestro laburo, ¿no? Nunca vamos a tirar un conflicto para salir a cortar la luz a la gente, ¿no? A la familia, porque eso no
están en las antípodas de la concepción nuestra como trabajadores y del laburo nuestro en AUTE. Entonces en eso estamos, ¿no? Esos cucos para ausentar a los Y compañeros. una pregunta, ¿cómo han notado a la dirección del PIT-CNT respecto al conflicto que están llevando? ¿Cómo se han ido vinculando con...? Le hizo la pregunta dura. La pregunta... No, nosotros estamos convencidos de la importancia de la central y tenemos orgánicamente, estamos en todas las instancias que podemos estar y que tenemos el lugar. En la mesa de ente hemos tenido algún encontronazo ahí con los coordinadores y bueno, son cuestiones puntuales que se han dado. En la perspectiva personal y en general de AUTE sí, ha pasado un poco que algunos temas, como la cuestión de la tarifa y algunas otras cosas más, capaz que no se le dio tanta bola como a otras cosas, pero nuestra realidad, ¿no? El contexto actual de la central es ese y... No, está bien y está bueno también que es una nota nueva que al menos advierto del último periodo, que los trabajadores se vienen organizando por y a pesar de, ¿no? Nosotros haciendo esto con los paralelismos, ¿no? Nosotros nos metieron la esencialidad, a los compañeros lo amenazan con el decreto 401. Anteriormente se le habían puesto la intendencia y por el lado que dice ellos, ANCAP, ¿no? Y que a veces sabemos que es nuestra central, es donde nos nucleamos todos los trabajadores, es una herramienta más y mientras esté las posibilidades, mientras sirva como herramienta, los trabajadores vamos a estar nucleados allí en la convención de trabajadores. Pero es importante también destacar algo que se viene dando, que es por y a pesar de, ¿no? Porque a veces figuras y figuritas, decían por ahí. Algunas figuritas pretenden ponerse delante tratando de detener el tiempo y detener los procesos, pero sin embargo no todo pasa por esas figuritas y los trabajadores se vienen organizando, y lo más interesante es que de todas formas deciden ir a la lucha y hemos ido a la lucha y vamos a la lucha como los compañeros, ¿no? Entonces creo que lo que vale la pena rescatar de ese proceso, a pesar de las figuritas, es que la organización de los trabajadores siempre tiene que ser la que gana, ¿no? Es que la herramienta de los sindicatos y de la central, nosotros no la cuestionamos tampoco en los sindicatos de la educación, para nada. No, para nada. Sino que a veces lo que tenemos problemas es con las figuritas, como dicen. Pero que parece que están para defender otros intereses y no la de los sindicatos, que en definitiva forman parte de la central. La central es una convención, ¿no? Una convención de sindicatos que debería representar, debería defender los intereses de los trabajadores que las integran a la convención, y a veces parece que no. Por eso siempre hablamos de la organización, ¿no? Desde acá, desde Caminando en el Oeste, hablamos, incentivamos, invitamos a los compañeros que se organicen, que se junten, siempre va a haber temas para discutir, siempre va a haber propuestas y gente a la cual apoyar, y siempre va a haber propuestas y gente a la cual le vamos a decir que no, y también que otra gente nos diga que si nos viene a rebatir algo, que nos dé elementos, que para eso estamos, para poderlos discutir y para poder defender lo que planteamos. Digo, por supuesto que la herramienta de la central está, la queremos, y bueno, la gente pasa y se saca con argumentos y bueno, con todos los elementos que se pueda. Y por eso también un poco el que los compañeros de AUTE hoy estén con nosotros, el compañero, y que podamos hablar de diferentes lugares y diferentes luchas, ¿no? Pablo, dos preguntas en una, y ya tenemos el cartelito de los 3 minutos de Leo Pelado. Capaz que da para una. ¿Cómo sigue esto de conflicto? Y es una de las preguntas, y de repente, si brevemente, en 30 segundos, nos podrías decir algo que sos referente, que tú sos el referente, que es la Brigada Solidaria Aurelio Picone. ¿De qué viene eso y de qué se trata? Sí, bueno, con la brigada laburamos, nosotros siempre ponemos el ejemplo, laburamos más o menos similar a lo que labura el Zunca con su brigada, con la Agustín Pedrosa, que como la referente en cuanto a las brigadas solidarias, por más que hay un lote más ahí en la vuelta, de las que conformamos en los gremios, en los sindicatos, esa es un referente. Y
venimos laburando un tiempo con el Plan Junto, hemos laburado con otras organizaciones, sobre todo en lo referente a lo eléctrico, que es el palo nuestro, y ahora estamos iniciando una etapa de formación también para laburar con cooperativas, para tratar de laburar esa formación técnica en algunos barrios, ¿viste? En el territorio, donde... Que está bueno, que además en algunos lugares puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? De cómo se desarrollan las instalaciones y ha tenido serias consecuencias. Sí, está claro. A mí me ha tocado ver situaciones realmente muy, muy jodidas, con incendios, con electrocutados, con esas cosas, ¿viste? Que se dan también por eso, por el desconocimiento de la gente y por la necesidad que tiene la gente de tener electricidad. Entonces la intención nuestra es un poco brindar esas herramientas que a veces hay muchos barrios y muchas organizaciones donde tienen muchas ganas de hacer, pero no tienen los elementos como... Los conocimientos técnicos como para poder desarrollarlo bien, sin riesgo. Sí, exactamente. O con el menor riesgo. Va por ahí. Y con respecto al conflicto, ¿no? Lo que nosotros tenemos pautado es seguir en esta línea en esta línea de lucha, ¿no? Seguir, el conflicto sigue y va para un buen tiempo más. Nosotros hace poquito ocupamos la Central del Valle, ¿no? En lo que fue con esa intención de dar ese golpe mediático, ¿viste? Y la verdad que estuvo bueno, salió bárbaro en todo sentido, ¿no? No voló una mosca ahí. La central estaba completamente operativa. ¿Qué foto esa? La de en la chimenea, ¿verdad? La Central Valle ocupada. La vertical esa, la Central Valle ocupada. Sí, la verdad que fue un momento... Se acercaron un lote de compañeros jubilados que hace años que no entraban por la central, emocionados, ¿no? Por lo que significa para todos los trabajadores, del país, ¿no? La Central del Valle en su momento fue. Y bueno, y lo que está planteado hoy es continuar con esas luchas. Venimos de un plenario, que es una instancia que nos damos todos los delegados para estas discusiones y para la planificación de estos 2 años del periodo, donde se definió proponer a los distintos sectores un plan de ocupaciones, ¿no? De ocupaciones de los lugares de trabajo y de movilización. Y bueno, y en ese marco tener en cuenta el verano también, tener en cuenta todo el país, ¿no? Nosotros estamos en todos lados. Por ahí está planteado también incluso una ocupación en Maldonado, ¿no? Y con esa intención, ¿no? Sin afectar el servicio, sin joder a nadie, digamos, llamar un poco la atención para tener esto, que escuchen los reclamos por lo menos, y para hacerle ese daño a la UTE. A la UTE le duele un poco, le duele bastante, Claro. el golpe a la imagen. No es como en otro lado, capaz, donde donde en realidad, bajo la concepción que dicen profesar, deberían ser los trabajadores los privilegiados, pero sus trabajadores son los menos privilegiados, ¿no? Bueno, entonces en algún momento vamos a tener una agenda de esas ocupaciones y por ahí, si a ustedes les sirve, podemos. La radio o este espacio que tenemos nosotros está a disposición y supongo que la radio también, porque a nivel sindical la radio abre todas las puertas. Sí, estamos en ese proceso. Esta semana va a haber novedades con respecto a eso. Tenemos planteado un congreso por el 18, una cosa así. Y bueno, vamos a tener un fin de año movidito, todos los trabajadores de la UTE. Lo que teníamos pensado en una vacación me parece que no va. No va. Pues nosotros estamos más o menos lo mismo. Bueno, despedir a Pablo y de decirle que la radio tiene las puertas abiertas para cuando quieran, y nuestra solidaridad en la lucha. Y caminando en el oeste, pues, se plantea justamente eso, tratar de contactarlos entre compañeros trabajadores de los sindicatos y conocernos, y entre los trabajadores intercambiar y hacer. Y sobre todo agradecer toda la mano que nos han dado en este periodo de lucha. El sindicato de AUTE nunca nos ha dicho que no, en las asambleas, en poder juntarnos, y no solo a nosotros, ¿no? Sabemos, hubo un encuentro de mujeres también agrarias, o sea, y otras, las compañeras de Fripur, o sea, está presente, así que desde la Cotorra FM y desde Caminando en el Oeste, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, las órdenes. Vamos arriba. Y cuando volvemos de la tanda nos despedimos. Nos despedimos. 4 de la tarde, 1 minuto.
tenemos que mandarle un saludo muy especial a Cecilia, que hoy no nos pudo acompañar, porque se iba a trabajar, que la semana pasada estuvo ahí con Leo, que nos decía que estaba pintada porque no la saludábamos, y me dijo, hoy no puedo ir de apoyo, pero mandame saludos. Y mirá cuándo me estoy acordando. Bueno, vayan los saludos para Cecilia entonces. Que estuvimos con ella en una actividad que hicimos con las Minervas sobre violencia de género el jueves pasado. ¿Cómo estuvo esa actividad? Rapidito. Bien, o sea, fueron 20 compañeros más o menos, hubo un taller a partir de un par de videos que básicamente generaron dinámicas que ayudan a que uno establezca el grado de patriarcado que tiene en sangre, digamos. O sea, estuvo interesante porque se discute, las posturas nunca son las mismas, pero ayuda como a movilizar y bueno, quedó como planificado de pronto hacer talleres sobre violencia de género sostenidas en el año en varias escuelas a partir de marzo. Es una cosa que tenemos que planificar, pero se podrían hacer. Las compañeras de Minervas están afines y nosotros tenemos que plantear, digamos, las escuelas y ellas irían y trabajarían con los adolescentes y con los adolescentes. Puede ser un lindo plan para trabajar en conjunto también, en este caso con una organización. ¿Y para trabajar entre docentes? También con docentes, sí, ellas están, depende de lo que la Comisión de Derechos Humanos y a FUTU le plantee y ellas están dispuestas a acompañar. Buena propuesta, muy linda. Muy buena propuesta, sí, de la Comisión de Derechos Humanos de Montevideo, ¿no? Ahí va, de FUTU Montevideo, que integra a Cecilia, por eso. Y Ana, ¿no? O sea, Ana Sí, Muñoz también. hay un montón de compañeros, barra lo que ahí. pasa es que una barra linda que también parte de la barra está también en el oeste, ¿no? Santiago, sí. Bien, bueno, nos queda despedirnos hasta el próximo sábado. El sábado que viene se va a sumar Alfredo, seguramente. Yo me voy a despedir. Esperemos capaz que estar conversando sobre... Tenemos mucho prometido para el sábado que viene, Rafa lo estamos esperando. No, Rafa me parece que está. Pero no, Alfredo me dijo que se suma la semana que viene. O sea, ya se palabra, integra Alfredo. al equipo, sí, Alfredo, sí. Quizás si cuadra, estaremos con algunos compañeros de Santa Catalina conversando. La gente de Marítima Y la gente también de la tenemos Marítima, pendiente. La tenemos pendiente. Así que va a haber más caminando en el oeste por unos cuantos sábados más. Bueno, de nuevo agradecerle al compañero de Aute y por mi parte, hasta el sábado que viene, salud. Bueno, y acá despidiéndose, así que hasta el sábado que viene nos vemos. Muy bien, nos vemos entonces. Caminando en el Oeste, un programa del Zonal Oeste de AFUTU Montevideo. Aquí como en todos lados, mira lo que está pasando, unas puertas que se abren y otras que se van cerrando. Y el hombre esclavo del hombre, por culpa de la codicia, tenemos que proponernos terminar con la injusticia. Ahora es la hora de caminar, ahora es la hora de caminar.